esto fue utilizado por algunos dispositivos que ahora se conocen como máquinas térmicas, que transforman el calor en trabajo mecánico a partir de lo que la segunda ley enuncia como característica del funcionamiento de una máquina térmica. Dice, es imposible construir una máquina térmica que pueda operar en un ciclo que transforme totalmente el calor en trabajo mecánico. O sea, no lo hay. O sea, es imposible, no se puede construir. Siempre vamos a tener una reducción en cuanto a al trabajo mecánico producido con una cantidad de calor suministrado. Entonces, no va a ser 100%. Y luego vienen ya algunas, pues, como indicaciones. Ahí dice, en las siguientes situaciones se involucran algunos intercambios de calor y las transformaciones de calor o de trabajo o calor de uno en otro sentido. Y el marco teórico que nos pide la práctica, pues es lo que acabamos de comentar ahorita. Hablamos de la energía interna de un sistema, hablamos de lo que estudia en sí la termodinámica, y hablamos de los 4 procesos termodinámicos, el proceso isobárico, el adiabático, el isocórico y el isotérmico. Hablamos de las leyes de la termodinámica, primera ley, segunda ley, y hablamos así de manera muy general de las máquinas térmicas, pero esto lo vamos a enfocar más que nada a la siguiente clase para ver ya las características de los ciclos termodinámicos, que aquí, a pesar de que no los preguntan, pues lo vamos a poder nada más como mención, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ciclo de Otto? ¿Qué es lo que es el ciclo de Carnot? ¿Y qué es el ciclo de refrigeración? Nada más así como algo muy breve. Y ya en la parte experimental, lo que nos pide hacer la parte práctica, dice que realicemos pues una actividad como equilibrio térmico. Y entonces de lo único que podamos echar mano en lo que hemos visto, pues es del calorímetro. Entonces dice aquí, determina experimentalmente el calor específico de un metal a través del uso de un calorímetro. Entonces voy a calentar una pieza metálica a una cierta temperatura, la voy a colocar en un calorímetro, sabiendo ya que el calorímetro tiene 2 vasos, el vaso externo, el vaso interno, y en el vaso interno, para que esto se produzca como una transferencia de calor, le vamos a poner agua a ese vaso interno, ese vaso pequeño, de tal manera que el vaso que está dentro del vaso grandote, el vaso externo del calorímetro, voy a tener agua en una cierta cantidad, para que cuando yo coloque en esa agua el cuerpo que está a una temperatura mucho mayor, 90 o 100 grados, pues ese cuerpo caliente pueda transferir energía a los cuerpos que tienen temperatura menor, que sería el agua y el vaso del calorímetro, para que yo pueda determinar cuando los cuerpos tengan una misma temperatura o alcancen el equilibrio térmico, pueda medir o pueda calcular la transferencia de calor. Esa es la actividad que nos proporcionan para estudiar lo que es la ley cero de la termodinámica. Entonces dice, arma el calorímetro, y ahorita vamos a ver el video para que vean cómo está hecho el calorímetro, cuáles son sus partes. Dice, y con un termómetro mide la temperatura inicial del agua que está colocada en el calorímetro. O sea, ya tengo el vaso interno, el vaso externo, los empaques, el agitador, y voy a colocar el termómetro. Entonces, al tener el agua dentro del vaso del calorímetro, pues voy a medir la temperatura inicial del agua, y ahí voy a poder obtener ese valor. Luego dice, coloca el metal que voy a utilizar para el experimento. Generalmente les damos una cierta variedad de metales, un metal de plomo, de hierro, de cobre, de aluminio, y con esos metales lo que vamos a determinar es el calor específico en cada uno de ellos. Entonces dice, coloca el metal en un vaso de precipitados con agua hirviendo durante 15 minutos y mide la temperatura del agua al sacar el metal. Como el agua está en ebullición, pues la temperatura normalmente debe de ser de 93 grados, que es la temperatura de ebullición del agua aquí en la Ciudad de México. Entonces dice, utiliza esa temperatura inicial del metal, dice, utiliza las pinzas adecuadas para esta actividad. Introduce, toca el metal, sácalo del agua hirviendo, introdúcelo rápidamente en el calorímetro. Y para que no se pierda el calor, pues tápalo inmediatamente para que quede completamente cerrado, dice, y luego mueve el agitador dentro del calorímetro para que el agua alcance rápidamente el equilibrio térmico. Y no nos esperemos a que después de 20 minutos, pues ya tenga yo la temperatura de equilibrio. Entonces, con eso apresuraríamos nosotros la obtención de ese valor, de la temperatura final o de la temperatura de equilibrio del sistema. Anota los valores de cada temperatura. Entonces
Entonces ahorita anoté estos, pero ahorita los vamos a borrar para que del video tomamos nosotros la lectura de lo que nos dé el video y ya con eso vayamos llenando esta parte, ¿ok? Esta parte no la mostró el video, pero ahorita la vamos a poner de acuerdo a lo que ustedes me indiquen para considerar qué es lo que estamos haciendo y cuál sería esa temperatura final o de equilibrio en el sistema. Y luego aquí viene ya el dato del agua, qué cantidad de agua vamos a utilizar, qué masa o cuánto pesa el vaso del calorímetro, el agitador, qué masa tiene, y el metal que vamos a calentar también qué masa tiene. Aquí me piden o me ponen la delta de temperaturas, y ahí tendríamos que tomar la temperatura inicial y final para cada uno de los cuerpos, como el agua, el vaso y el agitador, están todos en un mismo recipiente, la temperatura de uno va a ser el mismo que la de los otros dos. Entonces tengo ahí la temperatura como la misma de 19 grados, por ejemplo. Ahorita lo vamos a corroborar para que no se confundan con ese dato, ¿vale? Y ya después de llenar la tabla, tenemos que calcular el valor del calor que va a adquirir el agua, el calor que va a adquirir el vaso y el calor que adquiere el agitador. ¿Y cuál sería el metal? ¿Cuál sería la cantidad de calor que nos está pues suministrando ese metal para que estos otros tres puedan tener una cantidad de calor adicional a cada uno de ellos? Y la pregunta final, si absorbe calor, ¿quién lo absorbe, quién lo cede? Esto lo vamos a borrar ahorita para que no se pues, preocupen de lo que pusieron ahí sus compañeros, porque es del otro grupo del día de ayer, y vamos a poner nosotros nuestros propios resultados. Y ya con eso contestamos las preguntas, y aquí en la parte de abajo vienen los cálculos, lo que vamos a realizar. Y esta práctica, la número 11, creo que es más que nada una actividad de investigación, es la que vamos a proponerles para la siguiente clase de laboratorio. Entonces, actividad 11, termodinámica, y en particular el concepto de máquinas térmicas. Y ahí me dicen que haga yo un dibujo de una máquina térmica, que enuncie pues, el concepto de equilibrio térmico y todo lo que yo pueda de ciclos y máquinas térmicas. Entonces vamos a ver también una serie como de preguntas y ejercicios para ver cómo se contestarían o cómo se resuelven aplicando lo que ya vimos de las leyes de la termodinámica. ¿Ok? Ese sería el instructivo. Vamos a quedarnos en la tabla. Voy a mostrarles el video para que vayamos tomando los datos, los valores, y que de esos valores pues podamos nosotros realizar los cálculos que nos pide esta actividad práctica. ¿Sale? Entonces déjenme buscar ahora la parte del video. Y aquí en la parte de... ¿dónde están? Acá está el video. Déjenme ver si lo puedo ver ahí. Si no, pues lo abro y lo dejo de compartir para compartir directamente el video. ¿Se ve ahí el cuadrito azul? No, profe. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ahí vamos a ver. Vamos a tomar los datos que aparezcan por ahí. Ahí está. Ley 0 de la termodinámica, equilibrio térmico. Ahí está el calorímetro, el vaso de afuera y el vaso de adentro, el empaque que los separa. Ahí están los datos, si quieren anótenlos porque los vamos a necesitar. La temperatura inicial del agua, 19 grados. La temperatura inicial del metal, de 93 grados. Y las masas que me dan como opciones. Generalmente les damos materiales diferentes y ahí nos dan el material que vamos a utilizar. Ahorita del video vamos a ver qué materiales están utilizando. Puede ser bronce, puede ser acero. Profe, yo no veo lo que está compartiendo. No se ve lo que está compartiendo, nada más se ve su escritorio. Ok, déjenme dejar de compartirlo. Me voy a volver a conectar para ver si hay algún problema con mi máquina porque está media rara. Entonces ahora voy a buscar el video para proyectárselos, a ver si me deja, porque está medio rara hoy esta pantalla.
No sé por qué. Sí, no me dejan, no me dejan. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? No me deja. ¿Cómo le hago? Compartírselos, no sé ahora por qué no quiere. Les voy a ir dando los datos, lo voy a ir viendo yo y les voy a ir dando los datos. Utilizamos un cuerpo así medio amarillento, como si fuera cobre, bronce, latón, y de las masas que me dan como dato, pues tengo las masas del bronce, anótenlo por ahí, masa del bronce igual a 200 gramos, masa del acero también 200 gramos, masa del plomo 200 gramos, masa de hierro 100 gramos y masa de calorímetro 29 gramos. Son los datos que aparecen ahí en el video. Las temperaturas que ya les había dado, 19 grados centígrados, 93 grados centígrados para el metal. Y déjenme seguir observando para ver qué otro dato tenemos. Sacan el cuerpo caliente, lo colocan en el calorímetro, lo tapan rápidamente y ahí deberían demostrarnos la temperatura final, pero pues nada más mueven el agitador, pero no se ve el resultado en ninguna parte para la temperatura. El termómetro está en una posición donde no lo puedo ver, pero bueno, ahí tendríamos que decidir entonces cuál sería la temperatura final de nuestro experimento. La masa, como era medio de color amarillo, vamos a ver cuál de los cuerpos que tenemos en el instructivo nos da ese material. Tenemos acero, hierro. Ahí tenemos para la tabla los valores iniciales de temperaturas para el primer caso. Era, ¿qué? 19 grados. Sí, profe. Ok, en el caso de la temperatura del metal era de 93 grados. Y para el caso de la temperatura final que no se ve en el video,
pues tenemos una masa de agua, si es el vaso más o menos así como una taza de esas de tomar café, y el metal debe de alcanzar perfectamente bien ahí, pero no debe de estar lleno para que el metal desplace el volumen apropiado, pero que se quede dentro del mismo recipiente. Le vamos a poner, si la taza fuera de 500 mililitros, vamos a ponerle 300 mililitros para que el agua no rebase el valor máximo y se derrame dentro del calorímetro. Entonces tenemos la masa del agua, sería de 300 gramos, la masa del vaso del calorímetro, 29 gramos. El agitador, que también no me dan el dato ahí, es una varilla así como de hierro, que es como un arillo con una parte recta para moverlo dentro del vaso para que el agua se caliente más rápidamente. Vamos a ponerle, no sé, 15 gramos. Y la masa del metal, que como decíamos, todos eran de 200 gramos, el bronce, el acero, el hierro y todos ellos, menos uno que era de 100. Pero como era de color amarillo, voy a suponer que es bronce. Entonces en el metal vamos a ponerle 200 gramos también. En la parte siguiente de la tabla me piden la delta de temperatura. Entonces la delta de temperatura dice que es ahora pues la temperatura final menos la inicial. La temperatura de equilibrio que nosotros pusimos, que vamos a poner aquí como referencia, si tengo agua que está a 19 grados, tengo un metal que en masa pues es parecida a la del agua y tiene una temperatura de 93 grados, ¿cuál sería la temperatura final del agua después de que se alcance el equilibrio térmico? ¿Qué temperatura le ponemos? Está en 19. Podemos poner 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, la temperatura que ustedes consideren para que podamos hacer nuestra determinación. Como no se ve en el video ese dato, lo tenemos nosotros que registrar y ponerle algún valor. En el otro grupo, pues, quisieron que pusiéramos 30. No sé ustedes, ¿qué valor le ponemos? Vamos a ponerle 25. 25 la final, entonces me quedaría como delta de temperatura para estos tres, 25 menos 19. Y en el caso del metal que tiene la temperatura más alta, pues sería 93 menos 25. Ahí está. Y entonces ya en la siguiente parte, pues me piden que ponga el calor específico de cada uno de los cuerpos. Dado que la ecuación que voy a utilizar para determinar el calor, pues me pide el valor de la masa, el valor del calor específico y de la variación de temperatura, de la delta T. Entonces aquí tendría yo que poner para el agua, pues no hay ningún problema. Su calor específico es de 1, porque las unidades vienen en calorías sobre gramo, grado centígrado. El calorímetro, como se veía en la figura, en el video, que no se alcanzó a proyectar, no sé ahora qué le pasa a la máquina, es de aluminio, entonces el calor específico del aluminio es de 0.22. En algunos libros viene 0.217, pero aquí para fines prácticos en el calorímetro, en la mayoría de ellos, viene el dato grabado en el vaso externo y dice 0.22. Entonces, si es de aluminio, vamos a tener el valor de calor específico en 0.22. Y ahora para el agitador, si el agitador es de hierro o de aluminio, de algo así, pues tendríamos que definir qué material sería para darle pues su calor específico. Búsquense para el aluminio, qué calor específico tendría el aluminio para ahora ponerlo como material del agitador. Sí, lo que yo les había dicho que si el calorímetro era de aluminio, le íbamos a poner 0.22, pero en el caso del agitador, puede ser de aluminio o puede ser de hierro. Entonces, si era de aluminio, ¿qué calor específico le podíamos poner? Pues otra vez 0.22, que es el calor del vaso. Si le ponemos hierro, para que sea diferente, el calor específico sería de 0.11. ¿Cuál le ponemos? ¿Hierro o aluminio?
El de aluminio, profe, para que sea diferente. Ok, dale, vamos a ponerle aluminio. Entonces vamos a ponerle aquí en lugar de punto 11, otra vez punto 22, que es el calor del vaso del aluminio, del calorímetro. Entonces aluminio en el calorímetro, aluminio en el agitador. Ahí está. Entonces ahora con estos datos, pues hago la determinación. Ahora me piden el calor para esta parte del calor que absorbe el agua. El calor que absorbe el calorímetro en el vaso y el calor que absorbe el agitador, aunque todos están en el mismo vaso, pues todos van a tener la misma temperatura. Entonces, ¿cuál sería el calor que adquirió cada uno de esos materiales? Entonces, el cálculo viene acá abajo. Entonces, para el calor del vaso, aquí viene la ecuación de arriba, el calor que cede el metal, pues lo va a absorber el vaso, lo va a absorber el agua y lo va a absorber el agitador. Entonces, con que yo calcule estos tres, pues ya tendría yo el calor que cede el metal. Sí, calor cedido igual a calor ganado. ¿Ok? Entonces ahora voy a calcular el calor que absorbe el vaso. Y la ecuación dice que es masa, calor específico por delta de temperatura. Entonces la masa del vaso dice que era de 29 gramos. El calor específico del material del vaso, que es aluminio, es de 0.22 calorías sobre gramo grado centígrado. Y la variación de temperaturas, pues en este caso era 30 a la final, menos 19 que era la temperatura inicial. Entonces ahora 30 menos 19, ¿cuánto me da? Sería 25, profe, porque creo que nosotros le pusimos ese valor. ¿Cuánto le pusimos? 25, ¿verdad? Sí, 25, perdón, sí, ya sería aquí le dejé 25 30, menos pero no, 19. 25. Y ya sale 6. Ok. Entonces aquí serían 25 menos 19, ¿me daría cuánto? 6. Ok, 6 por punto 22 y por 29. $38.28. Ok, 38.28. Ese sería el calor que absorbe el vaso del calorímetro. Ahora vamos con el calor que absorbe el agua. El agua era una masa de 300 gramos, ¿sí estamos bien? Sí, 300 gramos. El calor específico del agua es 1, y aquí otra vez me quedaría 25 menos 19, que me daría otra vez los 6 que me dijeron. Entonces ahora 6 por 1, 6 por 300. 1800. 1800. 1800 calorías. Ok, ya tengo entonces el calor que absorbe el agua. Ahora voy con el agitador. El agitador le pusimos una masa de 15 gramos y el calor específico es de 0.22. Aquí le cambiamos. Y otra vez los 25 menos 19, que me darían los 6 de resultado. Entonces serían 6 por 0.22 por 15. 19.8. 19.8. 19.8. Ahí está. Entonces ya tengo yo los tres calores que me pide la ecuación. Ahí dice calor del vaso, más calor del agua, más calor del agitador. Me daría el calor total o el calor que está cediendo el metal. Entonces, si sumo estos tres, ¿cuánto me da? 38.28 más 1800. $1858.08. Perfecto. Aquí le ponemos 1858.08 calorías. Ese sería mi calor total en esa sumatoria, y eso sería equivalente al calor que está cediendo el metal. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner adelante, que sería, oye, se fue hasta el otro lado, ahí sería que 1858.08. Y ahora, en el caso del metal, pues tendría yo que determinar su calor específico. Entonces ahí sería su masa, que eran 200 gramos, por el calor que no conozco y por la diferencia de temperaturas. Ahora sería 93 en la temperatura inicial del metal, menos 25, que fue la temperatura de equilibrio, y ahora despejaría la X. Entonces aquí me quedaría
la diferencia de 93 menos 25 por 200 pasaría dividiendo al 1858. Vamos a poner aquí ya como operación final ya del despeje. 1858.08 dividido entre el producto de 200 por 93 menos 25. ¿Cuánto me da? 60 y... 200 por 68, ¿no? Ok, y ya la parte final, esa división, ¿cuánto me da? $0.1366. Ok, 1366. Y las unidades, pues serían otra vez calor específico en calorías sobre gramo. Y ahorita le pongo el grado centígrado porque si no se me mueve ahí. No sé qué pasa, pero vamos a poner, creo que no se movió. Entonces lo ponemos como grado centígrado. Ah, no, sí se mueve. Sí se movió. Quizá por qué, pero se me mueve ahí. Vamos a dejarlo acá abajo. Gramos, grado centígrado. Ese sería mi resultado de esta actividad. Y estos resultados, pues ya nada más los tengo que poner aquí en esta columna. Y el calor específico, donde está esta partecita en gris de la tabla, ahí tendría yo que poner el calor específico que obtuvimos. Luego en la última columna dice qué cuerpos absorben calor o liberan calor. ¿El agua qué hace? ¿Absorbe o cede? Absorbe. Absorbe, eso, muy bien. El vaso del calorímetro. Absorbe. Absorbe, ok. El agitador. Absorbe. Ok, absorbe también. ¿Y el metal? Cede, ¿no? Cede. Le voy a poner una L de libera. Ahí está. Esa sería mi tabla ya con los valores que obtuvimos, que ustedes van a poner aquí en esta columna. Pues ya con eso estaríamos terminando la tabla. Luego dice aquí abajo, anota la ecuación y despeja para obtener el calor específico del metal, que fue lo que obtuvimos acá abajo. Esto que hicimos aquí, esto es lo que tendríamos que poner ahí en esa parte de la pregunta, para que vean cuál fue la ecuación que obtuvimos. Aquí, en la pregunta 7. Y luego dice, compara tu resultado con los valores de calor específico de metales, que ya vienen en las diapositivas o vienen en los libros o en el internet, y en base al resultado dice, identifica cuál podría ser el metal que utilizamos. O sea, si yo no les dije, no, era un metal de color amarillo, pues yo no sé qué material sea. Pero básicamente considerando eso, el resultado me debe de dar en la lista a qué material corresponde. Entonces eso se los dejo nada más de tarea para que lo chequen ustedes con calma y que ahí me pongan a qué material se refiere el resultado. ¿Se entendió? Chicos. Y ya la práctica 11, esa pues la comentamos el viernes para que se quede de tarea, después de que ya veamos un poquito más de los ciclos termodinámicos, para poder hacer el dibujo y contestar toda esta parte de la tarea en esta actividad. ¿Ok? Entonces le dejamos hasta aquí. Voy a compartirles ahora la lista, que me está costando mucho trabajo ahora, no sé por qué, no me deja, pero voy a tratar de compartirles la lista de las calificaciones, a ver si no me falla. ¿Ahí se ve?